Vale, pues sí, como ha estado hablando un poco de lo que viene nuevo en la nueva versión de VCF 9 y demás, he visto interesante el poner primero el cómo va a ser la interfaz de VCF 9. Estamos dando mucho bombo, va a ser increíble. Una de las cosas que ha dicho Nacho y que es así es la experiencia unificada, el tener una única interfaz donde poder gestionar y administrar todo. Es verdad que vamos a tener el operation, el automation, ¿vale? Para el despliegue, que es lo primero como va a empezar el vídeo, ya no se va a llamar Cloud Builder, pues todo ello, pero va a tener la misma interfaz y desde ahí vamos a ir llamando a las diferentes. Entonces, con ese único inicio de sesión que vamos a tener para todo el stack de productos, pues también va a dar esa flexibilidad y fluidez. Eh, el vídeo está en inglés, entonces voy a intentar ir diciendo paso a paso lo que va a haber. En principio, va a empezar con el despliegue, algo diferencial que nos vamos a encontrar en la versión 9 respecto a la 5.2, que es la que estamos a día de hoy, es que para el proceso de levantamiento de la plataforma, a día de hoy tenemos el Cloud Builder, que es desde donde desplegaríamos. ¿Qué pasa? Que ya en la versión 5.2 introdujimos la funcionalidad de tener bueno, el poder decidir si queremos una instalación en formato Greenfield o en un formato Brownfield, es decir, tener nuestra plataforma y el poder importar o convertir nuestra plataforma en esta nube privada de Cloud Foundation. Por lo tanto, el primer punto que nos vamos a encontrar es que este Cloud Builder se ha transformado porque no solo vamos a tener este modelo Greenfield del despliegue de la plataforma desde el día cero en un modelo limpito, como a mí me gusta decirlo, y un modelo Brownfield de importación. Entonces vamos a poder decidir qué modelo queremos para nuestra nube privada de VCF. Luego vamos a pasar a lo que va a ser nuestra herramienta de gestión de la plataforma de VCF, que a día de hoy tenemos el SDDC Manager. Lo que vamos a tener es este SDDC Manager junto con VCF, digo, Area Operation, va a dar lugar a VCF Operation, desde donde vamos a gestionar todas las operaciones de nuestra nube privada. Y de esta VCF Operation lo que vamos a hacer es, pues vamos a tener el link para poder ir a Automation, pues a toda la parte de Kubernetes que ya ha comentado Nacho, que va a estar integrada, y pues los multitenants que también vamos a tener ahí dentro de VCF Automation. Y uno de los puntos muy buenos que vamos a tener en VCF 9 es que para aquellos clientes que están familiarizados y acostumbrados a trabajar con Area Automation, ¿vale? O esos clientes que tienen personas y tiempo para ello, pues tendrán su portal de autoservicio y se podrán beneficiar de esa plataforma o a sacarle el máximo partido. ¿Qué pasa con esos clientes que al final no tienen personas y tiempo para destinarlo? Pues lo que estamos haciendo es pues tener unos blueprints o el poder a ver qué me sale, el poder eh, disfrutar de esa solución, ¿vale? Para automatización, el aportarle esa automatización a ciertos procesos que luego si nosotros queremos invertir más tiempo y personas en desplegarlo y hacerlo más potente, pues vamos a poder. Pero por lo menos sacarle un primer partido a esas herramientas que vamos a tener dentro de la plataforma. Dicho esto, casi lo ponemos y vamos viendo. Vale, lo primero que os comentaba, el Cloud Builder se va a transformar en el instalador en el que vamos a poder actualizar nuestra plataforma y elegir qué despliegue vamos a tener. Como vemos aquí, ya no solo nos sale Cloud Foundation, sino también el vSphere Foundation, que lo vamos a poder hacer desde la misma. Aquí pues iríamos metiendo la información existente, pues el vCenter que tenemos. Si tenemos el Area Operation, pues lo incluiremos también. Si tenemos un Automation, también lo iremos incluyendo. ¿Vale? Como vemos ahí, que lo tenemos, pues meteremos todos los datos del Operation. Para el Automation exactamente igual. ¿Vale? El tipo de despliegue si queremos estándar o de alta disponibilidad. Un poquito más adelante, bueno, el review del precheck está todo correcto y ya empezaría a desplegar nuestra instancia de VCF. Empezaría paso a paso a hacer.
pues la configuración del vCenter, el clúster NSX, Operation Automation si lo tenemos, validación, y una vez que ya lo tenemos, nos aparecería la consola, ¿vale? De VCF Operation. En el modelo de a día de hoy, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que una vez que hemos terminado ese bring up de la plataforma, lo que tenemos es el link para conectarnos al SDDC Manager. El SDDC Manager, lo que vamos a tener en VCF 9 será la integración dentro del VCF Operation, que vamos a tener pues todas las herramientas, todas las partes que nos encontramos en Area Operation, más la parte del SDDC Manager. ¿Cuáles son esas partes? Lo primero, el Singing Sign-On, el inicio único de sesión para todas las patas que englobarían la solución de VCF, es decir, vCenter, Operation, Automation, NSX, absolutamente todo con el mismo inicio de sesión. Esto para los VPCs, los multitenants, pues va a ser muy bueno porque vamos a tener acotado ello. La certificación también es algo bastante potente que lo vamos a tener incluido aquí. El aporte de seguridad que comentaba Nacho lo vamos a tener porque vamos a poder adoptarlos de una manera sencilla. Y si vemos ahí arriba, podemos habilitar incluso que se autogeneren. Es verdad que no aplicaría para todos los clientes, pero bueno, para esos clientes que sí que les aplicarían, pues se podrían autogenerar los certificados de manera pues automática. Aquí un poquito, pues para ver si ha habido algún desviamiento en la configuración por ejemplo, de los vCenters, pues el poder seleccionar y ver si ese desvío de la configuración. La gestión del ciclo de vida es una funcionalidad muy potente que nos encontramos dentro de VCF, y lo que hacemos es, pues no solo vamos a poder gestionar la gestión del ciclo de vida de las diferentes patas que nos engloba la solución de VCF, pues eso, los SXIs, los vCenters, NSX y demás, sino también los parches de seguridad. Es verdad que ha ido evolucionando poco a poco, que de primeras los parches de seguridad había que hacerlos a través de línea de comandos, ya la 5.2 lo tenemos integrado dentro de la propia solución, y lo que hemos ido es evolucionando un poco esto, pues de cara a los parches de seguridad, el hecho de que a la hora de aplicar un parche de seguridad, el tener que reiniciar el servidor entero al final hace que tengamos que invertir más tiempo en esas actualizaciones, la ventana de actualización tiene que ser más grande, y lo que hemos hecho, que ya está en la última versión, es habilitar un live patching, que en el momento de actualizar o aplicar un parche de seguridad, si vemos un rayito y vemos que es el live patching, pues podremos aplicarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Pues lo que hace el live patching es poner parcialmente en mantenimiento el servidor. No podríamos meter máquinas nuevas en ese servidor, ni crear máquinas nuevas, ni mover máquinas nuevas, pero pues no reiniciaría el servidor con todo el tiempo que conlleva eso mismo. Ya me he liado aquí hablando, ya ha pasado lo siguiente. Lo siguiente que está haciendo es crear un workload domain, ¿vale? El hecho de crear un workload domain, pues lo vamos a poder hacer de manera sencilla, ya no solo para las máquinas virtuales o el entorno productivo, sino preparado para Kubernetes, ¿vale? Y luego, una vez que lo tenemos, pues aquí veríamos la parte del automation, que ha aparecido directamente el link que ya nos iría y lo abriría. Como tenemos ese inicio único de sesión, pues se nos abriría directamente, y lo que podríamos hacer es tenerlo en diferentes, pues divididos nuestros recursos en las diferentes organizaciones y departamentos que tuviésemos, y podríamos establecer métricas y demás. Vale. Dicho esto, sería un poco es lo que viene ya dentro de poquito, es lo que vamos a ver, y iremos viendo la evolución de la plataforma poco a poco conforme vaya pasando el tiempo. Ok, una pregunta. Sí, claro. Me Así bebo agua. indican desde el BIMAC de Galicia Un poquito me también salto. en la integración de SSO se soporta Active Directory on-prem. La integración de el Sign Sign-On. Sign-on. Creo que sí, lo tendría que mirar, pero me quiere sonar que sí. Sí, sí, claro. Ok, vale, me indicaban como que no aparecía en las opciones anteriores. No te escucho nada, hablas muy bajito. Me indicaban como que no aparecía en las opciones En que las se habían opciones visto de... anteriormente. Vale, pues lo chequeamos y lo confirmamos, por si acaso. Gracias. ¿Vale? Nada. Vale, un momento, en la anterior, un poquito es verdad que lo que viene es VCF 9, consola única
de gestión, con todas las funcionalidades y demás, pero la realidad es no necesariamente tenemos que esperar a que salga la nueva versión de VCF9, donde pues ya se unifican todas las versiones, ya no vamos a tener NSX en la 4.2 o la 5X, sino que absolutamente todas las versiones ya van a estar en la 9.0, 9X, vamos a decirlo así, sino que el camino a ese modelo operativo de la nube empieza desde pues, de la versión que estamos ahora, en la 5.2, bueno, estamos en la 5.2.1, pero empezaría ahí, ¿vale? Un poquito. Porque una de las cosas que hemos aprendido con este tiempo, y sobre todo ha citado antes Nacho, la versión 3, ¿no? De la versión 3 a la 4 sufrimos mucho, los clientes sufrieron más todavía, y es algo que llevamos ya en la sangre y en el ADN, el hecho de que en las versiones y en las actualizaciones no pueden ser muy costosas y duras, sino que tienen que ser algo liviano y suave. Y es lo que estamos aplicando, ¿vale? Entonces, pues que no nos dé miedo a estar en la 5.2 y luego pasar a la 9, sino que os invitamos a lo mismo. Mi parte empezaría como aquí, pero bueno, creíamos que era interesante el ver cómo va a ser la interfaz, aunque queden 2 semanillas para que salga ya la nueva versión y que vayáis viendo un poquito la apariencia que va a tener VCF9. De lo que venía yo a hablar, ¿no? Es un poquito el modelo inteligente de la nube, ¿no? Del cómo construirla, cómo operarla y cómo consumirla, ¿vale? Vamos a ir desgranando estas 3 partes, cada una de ellas. ¿Por qué? Porque habrá clientes que ni siquiera tengan su infraestructura tradicional y que todavía no tengan ni construida esa nube privada. Habrá otros clientes que sí que la tengan construida, pero que necesiten mejorar la agilidad en la operativa, ¿no? En la hora de operar. Y habrá otros que ya estén construida y la operen y simplemente que tengan pues que aportarle, ¿no? Ese autoconsumo, ese portal de autoservicio para aprovechar más lo que es la propia nube privada de VCF. ¿Vale? Pues vamos a empezar con la primera, que empezaría el cómo construir. Vale, a la hora de construir, Abraham, hay muchos clientes que están en ese punto. ¿Cómo construimos nuestra nube privada? He querido poner unos cuantos, en verdad, tres retos que los clientes se encuentran a día de hoy. Hay más, estoy convencida, pero bueno, por citar algunos de ellos, el primero sería tengo mi infraestructura, ¿vale? Quiero crear una nube privada, ¿qué hago? El modelo que siempre hemos contado de VCF es irnos a un modelo Greenfield en el que necesitamos 4 servidores para el dominio de carga de trabajo, donde se van a ubicar todas las herramientas de gestión. Podríamos irnos a una arquitectura consolidada en el que únicamente tuviésemos este dominio de gestión y de tener diferentes clústeres pues, para nuestras aplicaciones. O irnos a una arquitectura estándar en el que tendríamos este dominio de gestión para las herramientas de gestión, tanto de la propia plataforma como las propias del cliente de gestión, y luego crear diferentes dominios de carga de trabajo, que sería una infraestructura lista para desplegar aplicaciones, pues para las diferentes aplicaciones. Pues, por ejemplo, tener un workload domain para base de datos, otro workload domain para Kubernetes, otro workload domain para VDI, es decir, para los diferentes workload domains. ¿Vale? Pero si no tengo infraestructura para hacer esa arquitectura que me estás diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Vale? Pues uno de los puntos sería ¿vale? La mayoría de los clientes lo que tienen es un entorno brownfield y lo que necesitan quieren transformar su nube, o sea, su infraestructura, transformarlo en una nube privada, pero a un modelo operativo, pero en un modelo brownfield. El siguiente punto es, vale, el migrar las cargas de trabajo. Son 3, Nacho. Pon las 3 y ya está. Vale, el siguiente es, vale, una vez que tengo el hecho de migrar las cargas de trabajo también es algo que preocupa a los clientes. Una cosa es, bueno, puedo desplegar mi plataforma, pero ¿cómo migro esas máquinas de mi entorno productivo tradicional a la nueva plataforma de nube privada? ¿Vale? Y el siguiente punto es, vale, me estáis hablando de esa red definida por software, ese SDN, pero muchos de los clientes no están familiarizados con ello. Y cómo puedo hacer una transformación que sea bastante suave. ¿Vale? Pues esos 3 puntos los tendríamos un poco a la hora de construir nuestra nube privada. ¿Vale? Bueno, aquí veríamos un poco la transformación de la infraestructura de una manera rápida, la parte del almacenamiento, del escalado de resiliencia y la adopción de la red definida por software. Hay una pregunta. Sí, me Buenas tardes. preguntan por aquí.
Relacionado también con lo que me estás comentando de la adaptación de entornos y demás, querían saber si esta nueva versión va a traer ya bSphere y demás versión 9 y la otra va a ser compatible con la anterior versión, o sea, podremos, por ejemplo, mover cargas entre o de alguna manera adaptar, funcionar con un entorno en versión 8 y versión 9. Vale. ¿La primera cuál era? De, Bueno, la primera es saber sí, si ya, la versión esto. VCF9 viene con todo el stack en VCF9, o sea, con todas las partes en la versión 9. Es verdad que en VCF, no hemos comentado ninguno de los dos, una de las cosas que tenemos es la lista de materiales, ese Bill of Materials de cada una de las versiones que viene asociado. Dentro de VCF 5.2, pues lo que tenemos es de bSphere, o sea, de los XXI, vCenter y vSAN, estaríamos en la 8U3, NSX en la 4.2, ¿vale? La parte de área 8.18 y el Visualize Network Insight, pues no me he acordado ahora mismo, ni HCX tampoco. Cada uno trae una versión. ¿Qué es lo que teníamos y que seguíamos trabajando? Un N-2, ¿vale? Podemos tener una plataforma, imaginemos, con 3 workload domains, el dominio de gestión siempre va a tener que estar en la última versión, en este caso estaría en la 5.2.1, que es la ultimísima, y siguiendo la misma regla que nos encontramos si tenemos un vCenter y diferentes clústeres, que si queremos subir un clúster a la última versión, lo primero que tenemos que subir es el vCenter, digamos que la parte de VCF se situaría por encima. Por lo tanto, como el dominio de gestión es el que gestiona, el primero que tendríamos que subir es el dominio de gestión. Por lo tanto, ese dominio de gestión tendría que estar en la versión 9. Que luego por aplicaciones, por cualquier cosa, hay un workload domain que no podemos subir a la última versión, pues podría quedarse en la última versión. ¿Vale? Es verdad que soportamos, aunque en octubre ya dejamos de soportar la 7.3, recomendamos encarecidamente que migremos todo a versiones 8 de la propia plataforma. Pero sí podríamos tener workload domains de la misma manera que lo podemos tener a día de hoy. Genial, gracias. ¿Algo Eh, más? sí, sobre la pregunta anterior ya me han confirmado que sí que se podían tener Sí, ¿no? el tema del single Me sign-on parecía a mí. en Genial, VPN. gracias. Y luego también quería preguntar, sé que por ejemplo para la versión actual se hizo un esfuerzo bastante grande en no tanto sacar novedades, sino como securizar y hacer duro, digamos, el sistema del vCenter y del SX en la versión 8, pero quería preguntar, ¿se va a hacer o se puede hacer algún esfuerzo o se está planteando de alguna manera reducir consumos para en orden de no forzar tanto los management domain? O sea, al final un management domain te está quitando de una infraestructura pues 4 hosts. Y sí que es cierto que en el management domain puedes meter cargas de trabajo, pero la realidad es que se zampan los servidores. Entonces, por saber si un poco aquellos componentes que se despliegan con esta solución, se sabe si de alguna manera están haciendo un esfuerzo de reducirlos a lo que era antes, un poco, porque, bueno, Ya, ah, sí, de momento no, que yo sepa, no hay como mucho esfuerzo. Es verdad que se están unificando, el tener una única consola, pues el poder simplificar un poco eso sí que va a hacer que a lo mejor liberemos un poco, pero la realidad, habla, habla, habla. Sí, pero ya lo hemos comentado, lo de A ver, hay lo primero, no hace falta utilizar, o sea, tenemos dos tipos de arquitecturas. Una arquitectura que llamamos estándar, donde hay un management domain que tiene esos 4 servidores que comentabas, pero también tenemos lo que llamamos arquitectura consolidada, en el que todo es el management domain. No hay un management domain separado de los workload domains, que además, si no Jessica me puede corregir, creo que llega hasta 64 hosts, con lo cual desde 4 hasta 64 tienes capacidades de crecer en una arquitectura consolidada. Eso es lo primero. Con lo cual te puedes evitar tener esos 4 servidores ad hoc para contener los elementos de gestión de la plataforma, ¿vale? Los elementos de gestión de la plataforma hacen algo, dan algo, ¿no? Es you get nothing from nothing, ¿no? Son los que gestionan el ciclo de vida, los parcheos, etcétera, etcétera. Pero yo he oído que sí que se está avanzando hacia tener em, elementos de gestión que no sean tan pesados, ¿vale? Vamos a poner de esas palabras, ¿vale? ¿Viene la 9.0? No, ¿vale?
Ya está. Sí. Eso, hasta aquí podemos leer, yo creo. ¿Vale? Una transformación. Él Ya es un avance. Muchas gracias. tiene más poder y se entera de más cosas. Pues sí, eso. Al final vamos a ir poco a poco transformando. Al final la compañía es verdad que está poniendo muchísima pasta en I+D y que lo vamos a ir viendo el hecho de tener eso, una visión única de un único producto y una única solución. Pero eso poquito a poco lo iremos viendo. Vale, siguiente punto. Sería uno de los puntos, sería la parte del, el cliente tiene su infraestructura, su vCenter con sus clústeres, cómo transformamos esta plataforma, bueno, esta infraestructura, vamos a llamarla tradicional del cliente, y cómo la transformamos a VCF, ¿no? Pues con esta herramienta de import vamos a poder transformar. Como estábamos comentando un poco, vamos a necesitar en una arquitectura, es de la que hablamos, ¿vale? En una arquitectura estándar en el que tendríamos el dominio de gestión y luego los diferentes workload domains, lo que vamos a tener es, si tenemos 3 vCenters, cada uno de los vCenters va a ser un workload domain, ¿vale? Dentro de VCF. Lo primero que vamos a tener que ver es, ¿tenemos el dominio de gestión, ese workload domain de management? Si no lo tendremos, el primer punto que vamos a tener que hacer es convertir ese, si quieres pasa a la siguiente, convertir ese dominio, ese vCenter, seleccionar un clúster y decir cuál va a ser el clúster primario de gestión. ¿Vale? Y el siguiente punto va a ser, una vez que ya tenemos, bueno, en este punto podemos tener el management domain porque lo hemos creado en este bring up, ¿vale? En este proceso inicial de levantamiento de la plataforma, podríamos haber levantado este workload domain de gestión y tener nuestros vicentes con los diferentes clústeres y el importarlos dentro de la plataforma, ¿vale? Por lo primero ¿tenemos ya el dominio de gestión? Si lo tenemos, pues sería importar los diferentes vCenters a modo de workload domain dentro de la propia herramienta para beneficiarnos pues, de esa automatización, esa gestión del ciclo de vida, esa rotación de contraseñas, esa gestión de los certificados pues, dentro de la propia plataforma. Si no lo tenemos, tendríamos que convertir ese clúster seleccionado como clúster primario y ese vCenter como ese vCenter de gestión. Veríamos ahí los dos tipos de caso de uso, ¿vale? Lo primero sería el despliegue, ¿vale? Sí, puedes pasar directamente. El primero es, si no tenemos ese dominio de gestión, tenemos que convertir un vCenter para que sea el vCenter de gestión y seleccionar un clúster de los que tengamos dentro de la plataforma para que sea ese clúster primario donde desplegaremos en ese punto el SDDC Manager, esa herramienta que nos va a gestionar la plataforma de VCF. Una vez que lo tenemos, bueno, iríamos al portal del soporte de Broadcom, nos descargaríamos la OVA del SDDC Manager y un script de Python, que lo vamos a necesitar, ¿vale? Desplegaríamos la OVA en el clúster que hemos seleccionado de ese vCenter, que va a ser el vCenter de gestión, y una vez desplegado subiríamos el script de Python y lo primero que vamos a hacer siempre es chequear, ¿vale? Chequearíamos primero que sea todo correcto y una vez que chequeamos y que nos dice que nos da el OK, el siguiente punto sería poner ahí, como vemos ahí negrita, el convertir ese vCenter en el vCenter de gestión. ¿Vale? Una vez que lo tenemos, pues ya le daríamos y lo convertiríamos. El siguiente punto sería, una vez que ya tengo mi dominio de gestión, que lo puedo haber convertido o ya lo puedo haber o tener ya de base, pues el siguiente punto es, tengo un vCenter con los diferentes clústeres y lo que haría es importarlo. ¿Qué hacemos? Pues cogemos otra vez este Python y lo que haríamos es, si quieres, dale ahí, y lo vemos ahí, lo que haríamos es import, poner todos los datos que nos pide y lo primero sería importarlo, ¿vale? Sería importar para convertirlo en un nuevo workload domain. Por lo tanto, cada vCenter se va a convertir en un workload domain. ¿Vale? Y todos ellos los vamos a ver pues desde el SDDC Manager, veríamos los recursos de cada uno de ellos. ¿Qué pasa si hacemos cualquier configuración en el vCenter porque estamos acostumbrados a hacerlo ahí? No pasa nada. Llegaremos aquí y lo que haremos es una sincronización, ¿vale? Para que los datos estén en ambas direcciones, tanto en el SDDC Manager como en los vCenters, ¿vale? Haremos un sync de cada uno de ellos. Si tenemos 3 vCenters más el de dominio de gestión y hemos hecho alguna cosa, pues iríamos haciendo ese sync con cada uno de los vCenters que tengamos o que hayamos importado. Vale. Este vídeo es para ver un poco cómo... vale. ¿Sí? ¿Vemos primero el vídeo o no?
No, te pregunto antes Vale. de entrar al vídeo si podemos. Me están preguntando si realmente qué problemas son los que nos podemos encontrar en casos reales cuando queramos hacer una transición de un entorno Brownfield a vCloud Foundation. O Mm, sea, porque la teoría es muy, sí, está Bonita, muy bonita, claro. pero Sobre el, luego, luego vienen los sustos. Vale, sí, sobre la PPT todo lo soportamos, ¿no? Vale, en principio es verdad que ha salido en esta 5.2, aunque estamos en la 5.2.1, seguimos estando en la 5.2, esta funcionalidad del import. En esta versión lo que tenemos tienen que ser configuraciones sencillas de vSphere o vSphere y vSAN. No pueden tener ningún clúster NSX, eso va a venir en VCF9, ni si estamos hablando de vSphere y vSAN, si tenemos clústeres extendidos, tampoco podríamos realizar ese import. Esa es otra de las cosas que vendrán en VCF9. Luego, si hemos configurado algún otro puerto en el vCenter, pues tampoco, ¿vale? Tienen que ser configuraciones sencillas. Si tenemos 3 clústeres dentro de ese vCenter y un servidor standalone, pues no vamos a poder tampoco el hecho de tener un servidor standalone, ¿vale? Hay ciertas cosillas. Está evolucionando, se está poniendo bastante foco, pues eso, en la siguiente versión ya va a venir la parte de NSX, el poder importar configuraciones más complejas, con el balanceo de carga, con vDefense, etcétera. La parte de almacenamientos pues, más complejos, tipo Stretch Cluster y demás, entonces las iremos viendo poquito a poco. Y lo primero que tenemos es el chequeo, ¿vale? Por eso primero hay que chequear que sí que se pueda y luego hacerlo. Sí que ya hay clientes que han importado, ¿vale? Van poquito a poco y son configuraciones, desde lo que nos han dicho en la BU, que son configuraciones sencillas en lo que están haciendo y que todas han ido bien, pero partiendo de configuraciones sencillas, ¿vale? Ok, muchas gracias. Y ya también entrando en este tema de la transformación del entorno, ¿sabes si se va a hacer un poco, cómo te diría yo, estilo LODEC? O sea, no necesariamente con un appliance, pero al menos con un entorno gráfico que nos facilite un poco la labor a, a los informáticos. ¿De cuál? Para, eso Dices, es. entiendo que sí. Pues de la misma manera que la parte del parcheo, que se llamaba el Async Path Tool, que era a través de línea de comandos, teníamos que bajarlo, subirlo al SDDC Manager, era todo a través del CLI, y en la versión 5.2, 5.1 ya se me va, lo incluimos dentro del SDDC Manager, va a ser cuestión de tiempo que lo incluyamos dentro. ¿Vale? Muchas gracias. Nada. Vale, pues eso, vamos a ver un poco cómo sería el proceso de importación en el 5. My name is Kyle Gleed, and in this video, I will go over the VCF import process and show how you can quickly convert your existing data center infrastructure. No en inglés, sino. Vale, páralo aquí si quieres. Tal como está. Bueno, lo que estaba comentando es eso, que vamos a tener las dos opciones, el convert y el import. El convertir si no tenemos el dominio de gestión y el importar si ya tenemos el dominio de gestión y simplemente queremos importar vCenters y demás. ¿Vale? Aparece aquí. Como comentaba lo del chequeo, ¿vale? Lo primero que vamos a tener que hacer es desplegar ese SDDC Manager si no tenemos el dominio de gestión, ¿vale? Y una vez que lo tenemos, pues ya diríamos el chequear que se puede hacer y el convertir, ¿vale? Ejecutarlo. Y en el import exactamente igual. Primero chequear que se puede importar ese vCenter, que no tiene, por ejemplo, un nodo standalone y que, pues una vez que ha chequeado, pues ya importaríamos. Y al terminar, pues ya nos aparecería en el SDDC Manager como un workload domain nuevo, ¿vale? Cada uno de los workload domains va a ser independiente. Ahora aquí va a estar explicando un poco pues, los pasos que hay que hacer, si existe el SDDC Manager o no. Vale, punto importante, es verdad que estaba comentando, en la parte de las versiones, como comentaba, la parte del import apareció en la 5.2, por lo tanto el SDDC Manager va a tener que estar, o el vCenter, el vCenter que queremos que sea el dominio de gestión, va a tener que estar en el 5.2, ¿vale? Y en la 8.U3 los servidores, bueno, el vCenter y los servidores SXI que tengamos dentro de este dominio de gestión, sí. Y luego, sí, dale, no te preocupes. Es simplemente eso. Luego va contando, ¿vale? Pues asegurarse de que estamos en la versión 8.U3 para el dominio de gestión, el que vamos a convertir en el management domain.
Y luego los demás en el import, a ver, sería a partir de la 8U3, pero bueno, como comentábamos, como vas a salir de soporte, yo me iría como mínimo a la 8.0. Lo primero, como no tenemos ese SDDC Manager, lo que tendríamos que hacer es importar, ¿vale? La OVA previamente descargada. Vale, Datastore. Pasa esto si quieres un poco para adelante, que vamos mal de tiempo. Cómo se despliega una máquina, creo que todos estamos bastante familiarizados y no hay necesidad de ello. ¿Vale? Bueno, una vez que lo tenemos, pues ya estaría desplegada. El siguiente punto sería ya tenemos, pues habría que subir el archivo de Python, ¿vale? Para convertirlo. Es el siguiente punto que vamos a hacer. Una vez que ya lo hemos subido, pues empezaríamos a convertirlo. Bueno, primero chequeamos y luego convertimos. ¿Vale? Ahí ya lo está convirtiendo. No sé si quieres un poco para adelante porque sí, es que vamos más de tiempo. El proceso, al final, bueno, os lo pasaremos, es sencillo, ¿vale? Una vez que ya lo tenemos, pues ya tendríamos el dominio de gestión, ¿vale? Ahí con los certificados y demás. El siguiente punto sería el convertir. Si quieres pasar un poquito más adelante, ¿vale? Bueno, ya aquí, ahora ya tenemos, ¿vale? Miraríamos la versión, lo que comentaba. Podríamos a partir de la 7.03, pero que recomendamos que a partir de la 8, porque vamos a salir fuera de soporte en octubre y ya estamos dejando un poquito de manga también hasta octubre. Así que eso, una vez que pues, entramos en el SDDC Manager, solo tenemos el dominio de gestión, lo siguiente que vamos a hacer es coger el vCenter que queremos, ¿vale? Entraríamos en el SDDC Manager y le daríamos a importar, en este caso, poniendo la información propia del vCenter que queremos importar. Lo primero, chequearíamos que se puede importar y una vez que se ha chequeado, pues lo que haríamos es importarlo, ¿vale? Como vemos ahí. Y una vez que termina, pues ya lo veríamos dentro del SDDC Manager como un nuevo workload domain de virtualización. Y si quieres pasa al final para verlo. ¿Vale? Ya estaría aquí, nos aparecería como el workload domain 1 y ahí lo tendríamos. Por lo tanto, tendríamos las dos opciones en el modelo Brownfield de importación. Uno, el convertir si no tenemos el dominio de gestión y otro, el importar. El siguiente punto, vale, no, si quieres pasamos porque vamos muy mal de tiempo. Vale, en la parte de vSAN, al final ya ha estado comentando Nacho un poco, y que vSAN, pues hace un par de años sacamos un nuevo tipo de arquitectura, que no es un tipo de arquitectura nueva, sino lo que hemos hecho es mejorar y eficientar la arquitectura original existente, basada en this group. Este nuevo tipo de arquitectura, todo en VME, en el que el cómo tratamos los datos también es un poco diferente y el cómo y los componentes que vamos a tener dentro de la solución también cambia un poco de un modelo OSA a un modelo ESA, ¿vale? Cambia totalmente la estructura de los componentes, por lo tanto no podríamos hacer una actualización, una migración de un modelo original a un modelo ESA, ¿vale? Pasa a la siguiente si quieres. ¿Qué cosas nos encontramos en vSAN? Pues una de las cosas que ha ido evolucionando a lo largo de las versiones empezó siendo una funcionalidad que se denominaba HCIMES, ¿vale? Y ha terminado desembocando en un tipo de vSAN en el que empezamos a denominar vSAN Max y ahora lo hemos terminado de poner como almacenamiento desagregado. ¿En qué consiste? Pues que en un almacenamiento hiperconvergente de vSAN
o HCI, que lo vamos a encontrar a partir de ahora, es en el que tenemos un servidor con su almacenamiento. Y dentro de ese servidor vamos a tener el cómputo y el almacenamiento, ¿vale? Creando esa capita de virtualización del almacenamiento, pero bueno. ¿Qué es lo que hacemos con ese almacenamiento desagregado? Lo que hacemos con ese almacenamiento desagregado es crear un clúster únicamente de almacenamiento en el que solo vamos a tener los datos de las máquinas virtuales, no vamos a tener el cómputo de esas máquinas virtuales y lo que vamos a tener, como vemos ahí arriba como en verde, serían clústeres de vSphere. Esos clústeres de vSphere se van a poder beneficiar, ¿vale?, de todas las funcionalidades y ventajas que nos ofrece la solución hiperconvergente de vSAN. Y luego, pues si no, vamos a seguir teniendo esa arquitectura de vSAN que se denomina HCI, ¿vale? Entonces nos vamos a encontrar la arquitectura de HCI en el que máquina virtual tiene cómputo y almacenamiento recibiendo en el mismo clúster, o el almacenamiento desagregado en el que tendremos un clúster solo de almacenamiento con todas las funcionalidades de vSAN y asociaremos diferentes clústeres de vSphere. ¿Qué más? En la parte del Stress Cluster también se sigue evolucionando bastante y veremos en la versión 9 que trae todavía mayor resiliencia a nivel de Stress Cluster. Ese clúster extendido, RPO igual a 0, ¿vale?, en el que si se nos cae una sede de las dos, no pasaría nada porque los datos están replicados entre sí de manera asíncrona. ¿Vale? Podríamos perder uno de los sites, podríamos incluso perder el vCenter, y en el site que me ha quedado vivo, pues, si hemos aplicado las políticas a nivel de Stress Cluster y a nivel de AZ, pues se me podrían incluso llegar a caer alguno de los servidores. ¿Vale? Llegamos a ese nivel de resiliencia. Y siguiente, perdona. Y algo bastante potente que ya está comentando un poco Nacho, es que en el nuevo tipo de arquitectura, evidentemente, bueno, como decía, la arquitectura original la vamos a seguir soportando, no hay problema, pero la realidad es que ingeniería, el esfuerzo y la evolución la está poniendo en el nuevo tipo de arquitectura porque es el que creemos que aplica más a día de hoy. Y una de las cosas que sacamos es esos snapshots inmutables. Bueno, esos snapshots que si lo comparamos un poco con los snapshots de vSphere, porque cambiaba un poco si estábamos en vSAN, pero no mucho, lo que hacemos con vSAN ESA es que los snapshots los vamos a hacer con los componentes de metadatos. Comentaba un poco en la diapositiva anterior que los componentes en vSAN ESA son totalmente diferentes a los componentes que tenemos o que venimos trabajando en vSAN OSA. Entonces, los componentes que vamos a tener en vSAN ESA, no quiero tampoco estropearle, creo que al compi de Barcelona va a hablar de vSAN, pero no quiero meterme mucho, pero simplemente los componentes que vamos a tener en vSAN ESA son componentes de rendimiento y componentes de capacidad. Los componentes de rendimiento van a ser componentes de metadatos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los snapshots nativos de vSAN ESA? Pues coger estos componentes de metadatos, que al final son componentes muy pequeños, y lo que vamos a hacer es trabajar con ellos. ¿Qué hemos hecho en la última versión, en la 8U3? El hecho de sacar una funcionalidad que se llama la funcionalidad de protección del dato de vSAN, que lo que vamos a poder hacer es gestionar y crear grupos de protección. En estos grupos de protección vamos a poder aplicar hasta 10 scheduling, ¿vale? Pues eso, que me haga de este grupo de protección de estas máquinas virtuales, que empiecen por el patrón VM, por ejemplo, las va a ir metiendo en este grupo de protección, pues sí, vamos a poder eso, que cada hora me cree un snapshot y el periodo de retención un día, que cada día me cree uno y un periodo de retención de una semana. Es decir, vamos a poder meter 10. ¿Y qué más vamos a poder hacer? Pues las tres cosas que vemos ahí arriba. El primero, tenemos una máquina virtual y queremos revertir de un snapshot existente, pues lo vamos a poder hacer. Otro punto sería el clonado. Ese clonado es muy potente. ¿Por qué? Porque podríamos ir a nivel de vSphere en vCenter y llegar y decirle, clóname esta máquina virtual, y lo que me haría es, mi máquina virtual ocupa 100 gigas, el clonado de mi máquina virtual van a ser otros 100 gigas. En mi datastore se van a alojar 200 gigas, 100 por cada una de las máquinas virtuales. Si hacemos el linked clone desde la parte de la protección del dato, es una OVA que vamos a descargar e incluir dentro del vCenter. Y lo que vamos a hacer es, se van a incluir todos los botones o parte de los componentes dentro del vCenter, ¿vale? De modo que va a estar totalmente integrado dentro del vCenter. Estos linked clones lo que van a hacer es, cuando creemos un clon, pues para testar o para lo que queramos, no nos va a ocupar a capacidad dentro del datastore, porque van a ser los punteros, ¿vale?, a estos metadatos. Y el siguiente, la última funcionalidad que me parece súper mega potente, es el hecho de que, ¿qué pasa cuando yo borro una máquina virtual o alguien ha venido,
pensaba que no era importante esta máquina virtual y me la borra del data store y me desaparece. ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos ir a esta parte de la protección del dato, llegar, buscar el snapshot que queremos y, sin tener la máquina, el poder restaurarla, ¿vale? Es algo bastante potente a tener en cuenta. Esto, evidentemente, como ha estado comentando antes Nacho con el Live Recovery, Live Cyber Recovery, ¿vale? Que sería con la nube, pues esto se podría todavía beneficiar mucho más. ¿Por qué? Porque estamos subiendo los datos a la nube, evidentemente vamos a ver, vamos a analizar, a tener un estado seguro de la máquina, pues construyendo con los diferentes puntos de los snapshots, y una vez que ya tenemos la máquina, que sabemos que está viva, tenemos que bajarla a nuestra infraestructura. Pues en ese punto va la solución. Si tenemos Visan ESA y con estos snapshots, lo que vamos a poder hacer es qué bloques tengo que bajarme y qué bloques ya tengo aquí, pues para que la descarga sea mucho más rápida y que la máquina esté cuanto antes levantada y sin problema. ¿Qué más? Así a modo de roadmap, podemos decir que es verdad que a día de hoy, con esta versión en la que nos encontramos, únicamente vamos a poder aplicar esta protección del dato dentro de un clúster de Visan, pero en la siguiente ya podremos hacerlo entre diferentes clústeres de Visan, aportando ese puntito más de seguridad a la plataforma, poquito a poco. Otro punto, decíamos, vale, yo quiero irme a mi nube privada, pero uno de los puntos es cómo transiciono mi infraestructura basada en Distributed por Groups, ¿vale? Y paso a un modelo de SDN, ¿vale? Pues NSX nos va a ayudar en esa transición. Como vemos aquí, pues desde NSX vamos a poder migrar y pasar de un entorno basado en VLANs a un entorno basado en segmentos, que es como trabaja NSX. ¿Qué es lo que tenemos? Nuestra infraestructura inicial, pues con nuestros distributed por groups, ¿no? Con la VLAN, las máquinas virtuales, etcétera. El siguiente punto sería, bueno, que el vCenter va a ser un aliado, bueno, va a ser el ejecutor, ¿no? El vCenter va a hablar con el NSX y lo que vamos a hacer es transicionar. Lo primero que vamos a hacer es crear ese puente, ¿vale? Ese bridge. El vCenter va a chequear que esté todo correcto, pues que las IPs, las MAC, el dominio de broadcast, está todo correcto, y una vez que ya lo tenemos, hemos chequeado que vamos a poder hacer esa transición, el siguiente punto sería nosotros o el administrador de sistemas seleccionar qué máquinas virtuales queremos que pasen de ese entorno basado en VLANs tradicional a el segmento de NSX. Seleccionaremos qué máquinas van a pasarse al segmento creado por NSX y se van a migrar la misma IP y no va a haber corte, ¿vale? Y de manera sencilla vamos a poder hacer esta adopción. El siguiente punto, bueno, pues la parte de los VPCs, que también ha estado comentando un poco Nacho, pero simplemente para citar, pues el hecho de poder tener las redes como servicio, ¿vale? El poder darnos esa fluidez para poder operar como una nube privada. El siguiente punto que nos encontramos, que tendríamos, sería esa manera más inteligente de operar nuestra nube privada. Una vez que ya la tenemos construida, que tenemos todas las partes totalmente definidas por software, el siguiente punto, ¿cuál sería? Pues el poder operar. ¿Cuáles son los retos que nos encontramos? Vale, pues 3 de los retos que se encuentran a día de hoy los clientes sería, por un lado, la experiencia de la nube, ¿no? Bastante que no se suele tener. El siguiente punto que vemos ahí, los silos por todo el mundo, y pues, el otro punto sería la parte del multitenance, por diferentes departamentos y demás. El primero, el cómo podemos operar de una manera más inteligente la plataforma. El primer punto que veíamos es la automatización y estandarización de la plataforma, ¿vale? Con VCF lo que vamos a hacer y lo que hacemos es crear perfiles. El perfil empieza, o el bloque de construcción que siempre comentábamos, empezaría con los servidores. Tenemos un servidor físico y lo que hacemos para incluirlo dentro del entorno de VCF es aplicarle un perfil. Este proceso lo denominamos comisionar, ¿vale? Comisionar un servidor. En el momento de comisionar el servidor, que el SDDC Manager sea consciente que tiene este servidor para añadirlo a un clúster existente, crear un clúster nuevo, crear un nuevo workload domain, lo que vamos a hacer es crear ese perfil. En ese servidor, que vamos a seleccionar primero el tipo de almacenamiento, que podría ser vSAN, pero podría ser un almacenamiento de cabina. El siguiente punto que vamos a meterle es
el pool de redes. Por ejemplo, para desplegar un clúster de vSAN se necesitan 3 redes, la de gestión, la de management y la de vSAN. Como la de gestión la tiene que tener para ser consciente el SDDC de cogerlo e incluirlo y comisionarlo dentro de la plataforma, lo que tendremos que hacer es crear un pool de redes con redes de gestión, digo, redes de vMotion y redes de vSAN, para que en el momento que yo quiera usar este servidor, pues para añadirlo a un host, digo, a un clúster o crear un clúster o añadir un workload domain, pues que tire de ahí, que coja esas IPs y se las aplique. ¿Vale? Y que sea automáticamente ese proceso y no seamos nosotros los administradores que tengamos que ir a configurar y preparar todo para tener ese clúster listo o añadir ese host a un clúster existente. Eso sería un poco en la parte de la automatización a la hora de crecer la plataforma. De la misma manera nos va a ayudar la plataforma a poder decrecer. Si tengo un clúster que está holgadísimo de recursos y es uno de los servidores me vendría genial para otro clúster, lo que podría hacer es decomisionarlo, sacarlo del clúster a través del SDDC Manager con su automatización y poder usarlo y ponerlo en el otro lado. De modo que nos va a dar esa flexibilidad. El siguiente punto sería la gestión del ciclo de vida. El hecho de gestionar la plataforma, pues se tiene que hacer. Si tenemos una infraestructura tradicional en la que tenemos que actualizar cada una de las partes, a la hora de actualizar una de las partes tenemos que ver la matriz de compatibilidad de las otras partes, a ver si está bien y el poder hacerlo. Esto va a ser la propia herramienta del SDDC Manager quien se va a encargar de hacerlo, de chequear las matrices de compatibilidad, de ver qué se puede hacer, y va a ser la propia herramienta dentro del SDDC Manager, la Cycle Manager, que se va a encargar de actualizarlo. Los diferentes componentes, ¿cómo serían? Pues el primero a nivel de workload domain, el primero que vamos a actualizar sería el dominio de gestión, y dentro del dominio de gestión pues tendremos el SDDC Manager, las instancias de NSX, el vCenter y los diferentes clústeres. ¿Vale? Por cada uno de los workload domains vamos a tener un vCenter. Entonces, ¿cuál va a ser el proceso? Lo primero que vamos a actualizar es el SDDC Manager, el siguiente, las instancias de NSX, el vCenter y luego los servidores. Los servidores, vamos a tener diferentes clústeres, vamos a poder decidir si queremos actualizar los clústeres en paralelo o en secuencial. Otro punto, la gestión del ciclo de vida, sería toda la parte del parcheo, que ya está comentando, tampoco me voy a centrar. Otro punto importante a la hora de operar de una manera más inteligente la solución es el hecho de nadie quiere que le pase nada a su infraestructura, pero ¿qué pasa cuando pasa algo? Lo que necesitamos es llegar a la raíz del problema, porque van a saltar muchas alarmas, el saber de dónde viene y el poder solucionarlo lo antes posible. ¿Qué es lo que hemos hecho y que ya tenemos a día de hoy en VCF, en Area Operation? El hecho de unificar pues 3 herramientas de diagnóstico para llegar a la raíz del problema. La parte de la gestión de las licencias y de los certificados, pues también de una manera muy sencilla lo vamos a tener aquí. Y la parte del multitenant, ¿vale? El poder dividir pues los recursos y la infraestructura, pues los diferentes departamentos y soluciones. ¿Sigo? Ah, vale. Digo, te veía ahí. Si me hacían una pregunta, ¿qué ventaja de duplicación con respecto a los snapshots tradicionales o cosas como el linked clone? Porque se escriben los bloques diferentes como la de duplicación, es lo que me indica. ¿Cómo? Repite. Sí, ¿qué ventaja de duplicación con respecto a los snapshots tradicionales o cosas como el linked clone? Vale. Empezamos ahí. Vamos como por parte. Los snapshots tradicionales, lo que teníamos era la máquina virtual. Cuando yo hago una foto, ¿no? Lo que hago es ir guardando los deltas. Podría hacer otros deltas, vamos a quedarnos ahí, y cuando yo tengo que leer, habrá bloques que estén en este punto, habrá bloques que estén en este otro y habrá bloques que estén en la máquina y que teníamos en ese momento que hicimos el primer snapshot. Esto lo que va haciendo a medida que hacemos snapshots, yo lo denomino snapshot de vSphere, ¿vale? En ese modelo de snapshot de vSphere, al final, a medida que voy haciendo más snapshots, la latencia va subiendo, se va incrementando. ¿Qué es lo que hacemos con vSAN-ESA? No, o sea, no tiramos de ese tipo de snapshots, sino que son snapshots nativos y lo que hacemos es, evidentemente, vamos a ir haciendo fotos, pero van a ser punteros a los bloques, ¿vale? Los metadatos que tenemos.
Es que no quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, al final vamos a tener componentes de metadatos y componentes de capacidad en el que vamos a tener la información. Los componentes de metadatos siempre vamos a tener tolerancia, pues un RAID 1 en pues, tolerancia a un fallo, 2 copias. Tolerancia a 3 fallos, a 2 fallos, 3 copias. Tolerancia a 3 fallos, 4 copias, ¿vale? Siempre en RAID 1. Y esto van a ser muy pocos Ks, porque son metadatos. Y lo que vamos a hacer es, cuando hagamos la foto, va a ser de esta información de los componentes de metadatos, ¿vale? ¿Qué más? No sé si había algo más. Por ahora nada más. Vale, pues eso. Ah, la de duplicación que estabas comentando. Al final, claro, esto van a ser punteros, no hay de duplicación. Sí que es verdad que en la versión 9 va a venir la de duplicación a nivel global, a nivel de clúster, ¿vale? Que nada que ver con la que teníamos en Visanosa, que era bastante así, no voy a decir otra palabra. Así que eso. Vale, sí, seguimos. Vale, esto es un poco el cómo se opera a día de hoy, que ya lo tenemos disponible, y el cómo trabajaríamos. ¿Cómo se crearía un workload domain? Pues lo hemos visto antes, que cómo va a ser la nueva interfaz, pero bueno, lo primero veíamos que seleccionaríamos el tipo de almacenamiento que necesitamos, ¿vale? El Vicenter, la información correspondiente para el mismo, ¿vale? La parte de las redes. Sí es verdad que cuando creamos el primer workload domain de virtualización sí que se nos va a desplegar una instancia de NSX. Para los siguientes, segundo y siguientes workload domains podríamos coger la misma instancia del workload domain 1 o desplegar una instancia nueva, ¿vale? Vale, una vez que he desplegado, ya está. Dale al siguiente si quieres. El siguiente punto sería el cómo añadiríamos un host a un clúster existente. Pues iríamos al workload domain que queremos, al clúster específico y a los 3 puntos le diríamos añádeme un host. Ese host previamente tiene que estar comisionado dentro de la propia plataforma y lo meteríamos. Si hemos creado el perfil para unos hosts, si hemos comisionado unos hosts para Visan y otros hosts para Cabina, cuando vayamos a un workload domain de Visan a seleccionar y añadir un host, no nos van a aparecer los que traen el perfil de otro tipo de almacenamiento, ¿vale? Me van a aparecer los hosts que tengo con el perfil que yo haya puesto, ¿vale? Sigue. Y luego, pues, la expansión de un clúster, pues exactamente igual, ¿vale? El cómo crearía un clúster nuevo dentro de un workload domain, ¿vale? Seleccionaría y iría para adelante, seleccionaría los servidores que quiero que formen parte de ese clúster, ¿vale? Y lo desplegaría. Y ya empezaría él a preparar y configurarlo todo. Vale, yo creo que podemos seguir. Si quieres, Nacho. Vale, aquí un poco son las operaciones eficientes que nos vamos a encontrar en VCF que tenemos a día de hoy, divididas en estos 4 puntos. El despliegue desde el proceso inicial de levantamiento de la plataforma, la parte del convert y el importar que ya hemos estado comentando, el despliegue de la gestión del ciclo de vida. El siguiente punto, la gestión del ciclo de vida, que es una funcionalidad súper potente. Bueno, pues una de las cosas que se ha ido mejorando a lo largo de las versiones es la parte del pre-check, ¿vale? Del chequear primero la plataforma antes de proceder a una actualización, y que incluso podríamos llegar a usar esta herramienta de pre-check como estado de salud de la plataforma, ¿vale? No solo usarla a la hora de actualizar, que siempre recomendamos encarecidamente usarla, sino pues también pues para ver el estado de salud de la misma, porque nos va a dar información de cómo está la plataforma. Si falta cualquier cosa, nos va a dar información de qué es lo que le ocurre. Vamos a poder esquipear, saltarnos, pues si en un host no quiero hacer esa actualización en ese momento determinado, pues podremos pausarlo en ese servidor y que prosiga en los siguientes. Y luego en la parte del escalado de las operaciones, hemos estado hablando de ellas, entonces tampoco me voy a parar. No hemos hablado de la parte de los cluster edge, ¿vale? Pero ese tráfico norte-sur, pero también se podría establecer y crear en cada uno de los workload domains, ¿vale? Como vemos ahí. Luego el habilitar Kubernetes, sí que es verdad, en el SDC Manager pues aparece el tipo de solución y dentro de solución pues podríamos desplegar Kubernetes, ¿vale? Empezaríamos el primer proceso del despliegue desde el SDC Manager y luego iríamos a la parte del vCenter, que es donde se haría. Algo que viene en la parte en el VCF 9 es el simple hecho de que ya lo vamos a tener todo
la herramienta donde nos vamos a apoyar es el automation y desde donde vamos a ejecutar el despliegue del mismo. Y luego en las operaciones del día 2, pues lo que comentaba Nacho, la rotación de las contraseñas de los diferentes componentes que engloban nuestra plataforma, pues el poder tenerlo centralizado y el poder rotarlas cada 30, 60 o 90 días o en el momento que nosotros queramos, pues es aportarle ese puntito más de seguridad a la propia plataforma. Seleccionaríamos cuáles queremos actualizar o que queremos programar la rotación y lo haríamos. La parte de los certificados exactamente igual. Se está haciendo esfuerzo de ingeniería pues para simplificarlo muchísimo más, para que no sea una operación que nos invierta o que a los administradores le invierta mucho tiempo y demás. El programar los backups, la configuración de los proxies o poder renombrar algunos de los componentes. Aquí veríamos un poco la parte de la rotación de las contraseñas, vemos de qué componentes vamos a poder rotar las contraseñas y pues podríamos rotarla en ese momento o establecer, ¿vale?, un scheduling de la misma. O podríamos nosotros poner la contraseña que nosotros queramos, ¿vale? En la rotación, cuando nos la hace, una de las preguntas que siempre me han hecho es, claro, ¿y cómo sé yo la contraseña que es? ¿Vale? Un usuario con poder administrador, ¿vale?, podría ir a través del CLI y poder ver las contraseñas. Vale, pasa si quieres. Luego, otro punto, ¿no? La parte de la consola unificada que nos vamos a encontrar. Pues, pues la vamos a tener en VCF Operation. ¿Quieres pasar a la siguiente? Eso era un poco el bring up. Aquí un poco la visibilidad de las licencias. Hemos cambiado el modelo de licenciamiento, es un poco más complicado, o sea, bueno, es diferente totalmente, pero algo en lo que hemos ganado es el hecho de la visibilidad. Dentro de VCF Operation o Area Operation, a día de hoy, lo que tenemos es qué licencias tenemos, cuántas tenemos consumidas y cuántas nos quedan por consumir, ¿vale? Lo veríamos ahí las barritas. Es una manera gráfica y más sencilla de saber un poco, el tener información de la misma. Y la parte de los certificados, pues lo que hemos comentado. Ya, por eso estaba yendo. Por eso te decía, va, esto sigue para adelante. Un momento, sí. Esta es la parte del diagnóstico que estaba comentando, que es bastante potente, que lo que hemos hecho es unificar 3 herramientas dentro de Area Operation y que vamos a seguir teniendo en VCF Operation. Por un lado, pues lo que vemos ahí es el Skyline Health Diagnostic, el Skyline Health Advisory y el Login Site. ¿Vale? Pues simplemente tenerlo. Y lo que vamos a hacer es poder llegar a la raíz del problema de una manera sencilla y con una visibilidad de cómo está, ¿vale? Como vemos en la diapositiva. Nada, la gestión del ciclo de vida ya hemos comentado, ¿vale? Esto es pues eso, que vamos a poder gestionar y parchear de una manera sencilla. Lo que decía el rayito del live patching, que no necesitamos reiniciar el servidor, sino que se va a hacer un parcheo, se va a actualizar sin necesidad de ello, de reiniciar el servidor. La parte del multitenant, pues simplemente eso, nada, sí, claro, ya os estaba hablando, la visibilidad de poder sacar informes de cuánto me está costando las máquinas virtuales de cierto departamento, pues vamos a poder hacerlo también, ¿vale? Nada, el showback y el cashback. Y simplemente, pues el último punto que sería la parte del consumo, pues el poder ofrecer un portal de autoservicio de manera sencilla para nuestros desarrolladores, ¿vale? Aquí veríamos un poco si quieres, un poquito como con el área automation vamos a poder desplegar. Aquí veríamos un poco en la parte de los servicios, el catálogo, la utilización y el despliegue de Kubernetes de manera rápida. Ya, si quieres, ves saltando así un poco para ir viendo. ¿Vale? Porque va a ir viendo de crear máquinas virtuales, pues crear máquinas virtuales o de Kubernetes. También lo vamos a poder hacer desde este VCF Operation. De la misma manera, pues vamos a ir seleccionando la máquina virtual y el archivo de configuración YAML me va a ir apareciendo en el lado derecho. ¿Vale? Sigue un poco más adelante si quieres. ¿Vale? Seleccionaríamos la máquina. ¿Vale? Estamos viendo arriba cómo va haciéndolo. Pasa un poco más si quieres para... Aquí un poco vale, esta aplicación ¿cuánto me va a costar? Pues dependiendo de lo que me cueste, le voy a poder decir que sí, que la despliegue y no haya problema o que me pida permiso, ¿vale? Una petición de permiso. Y lo vamos a poder hacer. Sigue si quieres. Bueno, aquí ver un poco de la información, el link a la propia aplicación que tendríamos, el acceso a través de Kubernetes, porque los desarrolladores lo que les gusta es más
la interfaz. Aquí veríamos un poco los servicios que englobarían a la propia aplicación de, en este caso, la de fitness, ¿vale? Iríamos viendo y la configuración al lado. Si quieres más adelante. Bueno, lo que consta esta aplicación lo veríamos arriba, que lo hemos podido definir, y luego ya al final pues aparece la propia aplicación. Sigue, pasamos si quieres, que vamos ahí. Y lo bueno es que esta última parte, ya ha estado comentando un poco Nacho, a la parte de Kubernetes, al final lo que nos tenemos que centrar un poco en un modelo operativo cloud es dos tipos de personas, bueno, el desarrollador, el DevOps, ¿vale? Y por otro lado tendríamos el administrador de la plataforma, que los veríamos aquí, y un poquito pues, los diferentes puntos que nos encontramos, desde la infraestructura virtual, que tendríamos la infraestructura física del cómputo almacenamiento de las redes, el cómo habilitar y cómo preparar esa plataforma para ese clúster supervisor, ¿vale? Con los diferentes servicios, ¿vale? Los servicios, la gestión y gobernanza, que evidentemente es única y exclusiva del administrador de la plataforma, y luego el cómo se consumiría, ¿vale? El crear el habilitar las formas de acceder para los desarrolladores y el desarrollador, pues cómo quiera atacar, ¿vale? Por API, por CLI, por lo que quiera. Aquí un poco simplemente pues es la única plataforma, el cómo transformar la infraestructura de vSphere en una infraestructura para aplicaciones de cloud nativas, ¿vale? En el que pues, abordar pues, desde clústeres de VKS, TKG antiguamente, máquinas virtuales, los servicios del supervisor, pues como vemos ahí, Harbor y demás, pues los diferentes, o para las bases de datos, como vemos ahí, el Data Service Manager, ¿vale? Un poquito así. Esto un poco que lo tenemos integrado en Automation, pero que también lo hemos integrado dentro del vCenter. ¿Para qué? Pues para que el que está acostumbrado a trabajar con Kubernetes, atacándole pues, por CLI y demás, pues que siga haciéndolo, pero el que no está familiarizado, pues el tener una interfaz amigable, de la misma manera que nosotros cuando vamos a crear una máquina virtual, que decimos estos recursos de cómputo, memoria, almacenamiento y red, pues el poder hacerlo también o adaptarlo un poquito al entorno de Kubernetes, ¿vale? Dentro de VKS. Y nada, simplemente para así terminar, así un poco así corriendo en la última parte, pero vale, simplemente eso, que con Cloud Foundation queremos ayudaros en el camino de la transformación de la infraestructura de los clientes a una nube privada, eficiente e inteligente, ¿vale? Y que somos conscientes que no todos están en el último punto, sino que cada uno está en su camino y que pues vamos a ayudarles en esa transformación para construir, operar y consumir la propia plataforma de nube privada. Y nada, muchas gracias. ¡Ole! Ven aquí, Nacho.